Eh, Déjenme, voy a comenzar yo, ¿no es cierto? Primero, dándole las buenas tardes a todos, ¿no es cierto? Mi nombre es Nélida Campos, soy académica del Departamento de Economía. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas los presentes, especialmente a nuestros estudiantes a quienes va dirigida principalmente esta actividad académica. Este webinar cuenta con asistentes virtuales quienes están conectados en este momento, ¿no es cierto?, a través de sus computadores, celulares o tablets, pero también estamos transmitiendo vía streaming en nuestro auditorio, donde hay un grupo importante de estudiantes escuchándonos, así que extiendo mi saludo a los chicos en el auditorio. Yo los pasé a ver un ratito antes de venirme acá a la sesión. Hoy día tenemos el agrado de contar nuevamente con un representante del Banco Central en este ciclo de charlas de economía de nuestro departamento. Nuestro invitado es el señor Miguel Fuentes, es gerente de análisis internacional del Banco Central de Chile y nos dará una interesante charla titulada Escenario Internacional Relevante para la Economía Chilena, la cual cobra especial relevancia, ¿no es cierto?, ante los fenómenos que estamos observando hoy en día en nuestro país y en el mundo. Para dar la bienvenida oficial, ¿no es cierto?, a esta actividad en nombre de las autoridades de nuestra facultad, el secretario académico, señor Claudio Inostroza, nos dirigirá unas palabras. Adelante, Claudio. Gracias, Nélida. Bueno, me corresponde, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, darles la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Miguel Fuentes Díaz, a nuestros estudiantes, colegas y a todos quienes estén hoy día presentes en este webinar. También agradecer a Nélida por la coordinación y organización de esta actividad. Solamente unas cortitas palabras. Quisiera destacar que nuestra facultad tiene dentro de su foco estratégico la vinculación con el entorno y eventos como este nos permiten contribuir al cumplimiento de ese objetivo. En este caso, acercando al gerente de análisis internacional del Banco Central a nuestra comunidad, especialmente a nuestros estudiantes, ¿ya?, para entregarles una visión del escenario internacional y la relevancia para la economía chilena. Como muy bien decía Nélida, es un tema que cobra mucha relevancia hoy día, dado el escenario de cambio e incertidumbre que estamos viviendo en Chile y en el mundo, digamos. Así es que, sin más, espero que esta actividad sea de mucho provecho para todos y muchas gracias. Agradezco nuevamente al doctor Miguel Fuentes. Gracias, Claudio. Obviamente suscribo todas las palabras de Claudio y me sumo a los agradecimientos a nuestros invitados especiales del Banco Central, primero al señor Miguel Fuentes y también a todo el equipo conformado por Constanza Mantelli, Carolina Besa, María Graciela Román, que igual ellas ayudaron, ¿no es cierto?, en la coordinación de esta actividad desde esa institución. Les cuento brevemente cómo vamos a desarrollar esta actividad durante esta hora aproximadamente. En unos minutos les doy la palabra, ¿no es cierto?, a nuestro expositor, quien va a disponer de aproximadamente 30 a 45 minutos, ¿no es cierto?, para desarrollar su presentación. Y al final de ella vamos a disponer de unos 15 minutos para responder dudas o preguntas de la audiencia. Como habrán notado, solamente están encendidas las cámaras de nuestro panel, mientras que las de ustedes, los que estén conectados online, ¿no es cierto?, están apagadas en este minuto y así van a permanecer durante todo el seminario. Al igual que sus micrófonos estarán silenciados para evitar cualquier interrupción a la presentación. Por lo tanto, para cualquier pregunta o comentario lo pueden hacer a través de la opción preguntas y respuestas que está en el Zoom, ¿no es cierto?, disponible en la barra de Zoom. Y a quienes estén en el auditorio las pueden escribir a mano, ¿no es cierto?, en un papel y entregárselas a Estefanía Peñailillo, que es nuestra ayudante, y que me las hará llegar por interno para así yo ir unificándolas y poder exponerlas al final de la presentación al expositor. Así que los invito a participar activamente, ¿no es cierto?, de esta instancia. No siempre se puede contar con las personas directas del Banco Central para hacerle todas nuestras preguntas, así que aprovechen este momento, ¿ya? También al final de la exposición les vamos a compartir por el chat a la gente que está online, ¿no es cierto?, una breve encuesta que necesitamos que respondan para poder conocer su opinión sobre la actividad y tener el feedback, ¿no es cierto?, para la organización de futuras iniciativas como esta. Y en el auditorio se les va a entregar en papel, ¿no es cierto?, para que puedan contestar. Entonces, dicho esto, procedo ahora a presentarles formalmente a nuestro expositor. Como les mencioné, nos acompaña el señor Miguel Fuentes Díaz, quien es ingeniero comercial de profesión, con mención en Economía y magíster en Economía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta además con un doctorado en Economía por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos.
Con cerca de 10 años ya en el Banco Central de Chile, él hoy ocupa el cargo de gerente de análisis internacional desde enero del 2020. Anteriormente se desempeñó como gerente de análisis macroeconómico, como jefe del departamento de análisis de coyuntura de la gerencia de análisis macroeconómico y economista senior de la gerencia de investigación económica del Banco Central. También ha sido profesor, ¿no es cierto?, en el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y editor del informe macroeconómico para la empresa de esa misma casa de estudios. El señor Fuentes ha desarrollado labores docentes de pre y posgrado en Universidad Católica de Chile, Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, donde ha dictado cursos en las áreas de macroeconomía, econometría y economía internacional. Se desempeñó asimismo como investigador visitante en el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional. Ha participado de diversos encuentros nacionales e internacionales, ha publicado en revistas académicas internacionales y libros en los temas de política de estabilización, regímenes cambiarios y comercio internacional. Agradeciendo nuevamente a nombre de toda nuestra comunidad poder contar con usted, ¿no es cierto?, señor Fuentes, en nuestro ciclo de charla, para nuestros estudiantes principalmente. Le cedo ahora la palabra, ¿no es cierto?, para que comience con su exposición. Gracias, Nelida. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes. Y primero quería partir agradeciendo la invitación a hacer esta presentación y a Claudio, a Nelida y a Andrés por la introducción. Bueno, sin más voy a comenzar a compartir la presentación que tengo preparada para hoy. Okay. Me cuentan, por favor, si la están viendo, si alguien me puede confirmar. Yo en este minuto veo la pantalla. Bien, perfecto. Bueno, lo que voy a contarles ahora es lo que estamos viendo en el Banco sobre el Escenario Internacional para la Economía Chilena. De todas maneras, quiero hacer la aclaración que estos, fundamentalmente mis opiniones personales, no necesariamente comprometen al Consejo del Banco Central ni a sus organismos oficiales. Bueno, estamos por tratar de entender cómo funciona Zoom, pero ahí lo logramos ya. Bueno, lo primero es preguntarse por qué es relevante el escenario internacional para la economía chilena, y esto es más allá de lo que está pasando hoy día, sino más bien en general de por qué es importante. Bueno, y la razón de eso es que Chile es una economía bastante abierta al comercio de bienes y servicios, está integrada financieramente, se hacen transacciones financieras con entidades del exterior, y los commodities o las materias primas juegan un rol importante en nuestra economía. Para darles algunos números, bueno, la suma de exportaciones e importaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto en Chile alcanza al 64%, que es un valor alto en términos internacionales, lo que ya entrega una idea de lo importante que es el comercio exterior. El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es una medida de nuestras transacciones externas netas con el exterior, alcanza el 6,6% del PIB, este es el dato del año 2021, que es un valor también relativamente alto. Y en particular las exportaciones de cobre, que es el producto probablemente más conocido de nuestras exportaciones, equivale en valor al más o menos el 19% del Producto Interno. Además, cuando uno hace análisis más, llamarlo sofisticado o estadístico, econométrico, cosa que ustedes van a ver probablemente más avanzado en su carrera, uno aparece como un resultado bien claro que las variables externas tienen un rol significativo para entender el ciclo económico en Chile. Eso por una parte. Y además, dado que somos una economía abierta, abierta me refiero a que comerciamos con el resto del mundo, los pronósticos internacionales son relevantes para las proyecciones de la actividad e inflación y por ende para las decisiones de política monetaria, que eso es básicamente lo que consiste el rol de mi equipo en el trabajo del Banco Central, es entender lo que está pasando en el mundo y cómo eso nos va a afectar a la economía chilena. Y además hay un aspecto que también es bien interesante, y creo que es relevante sobre todo en estas condiciones, es que analizar el funcionamiento de países parecidos nos permite comprender mejor el desempeño de nuestra economía. Y como ustedes se habrán empezado a dar cuenta, la economía es una ciencia social que es bien complejo construir modelos, obviamente es considerar todas las variables
relevante y cómo interactúan entre ellos es algo bien complicado. Y por lo tanto, mirar experiencias de cómo pasan las cosas en otros países es también una fuente de aprendizaje importante. Y en particular en este último ciclo, y de los últimos 2 años, entender algo tan poco común, esperemos que sea súper poco común, como la pandemia del COVID-19, ver qué estaba pasando en otros países, cómo lo habían enfrentado, tanto desde un punto de vista sanitario como desde un punto de vista económico, permite extraer lecciones, aprender cosas que funcionan, que no funcionan, y por ende también ese es un aspecto importante de mirar hacia afuera, de levantar la mirada y saber qué es lo que está pasando en otros países. Bueno, hechas esas consideraciones un poco más generales, empecemos a entrar un poco más en materia de cómo ha cambiado el escenario internacional que enfrenta la economía chilena, y aquí esto es básicamente desde el IPOM anterior o desde hace un par de meses, según vamos a comentar. Ahora, lamentablemente las noticias no son buenas, está empeorando, esa es nuestra visión general, y existen además riesgos relevantes, casi todos negativos. Espero no dejarlos demasiado decepcionados, pero la verdad que cuesta encontrar noticias muy positivas en lo que está pasando en el mundo. Las cosas no se veían tan mal hasta hace un par de, digamos, 6, 8 meses atrás, que el COVID, no diría que lo hayamos superado, pero ya las economías estaban en una recuperación bastante rápida, de la mano de una respuesta monetaria y fiscal bien relevante, y eso me voy a referir un poquito más adelante en la presentación, y obviamente también gracias a los avances en los aspectos sanitarios, que tuvimos vacunas, y esto está mejorando. Pero en el último año se empezó a complicar la macro en Chile y en el mundo. En particular, probablemente lo más claro es cómo la inflación ha aumentado generalizadamente, lo que ha redundado en una política monetaria más contractiva y una caída de confianza de los consumidores. Eso ha hecho que las perspectivas mundiales hayan empezado a empeorar, y los mercados financieros están sufriendo una volatilidad bien fuerte, que está empeorando las condiciones de financiamiento para países emergentes como nosotros. Y a lo anterior se suman ya los aspectos más coyunturales o más próximos, que son dos shocks de oferta, como llamamos los economistas, adicionales. Uno es la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha tenido muchas consecuencias negativas, más allá obviamente las primeras consecuencias, las más importantes, son el costo en vidas y el costo humano para los propios ucranianos, que eso voy a hacer abstracción, no porque no sea importante, sino porque nos compete aquí los impactos en la economía chilena. Bueno, pero dicho eso, entonces, esto en los aspectos económicos se ha traducido en un aumento importante de incertidumbre, mayores precios de materias primas o commodities, y reducido el crecimiento de los países más cercanos al conflicto, en particular la eurozona, que ha sido particularmente afectada. Y a esto se han agregado dificultades en la economía china, que han intensificado los cuellos de botella y complicado las perspectivas para la actividad mundial. Vamos a ver que China es una de las economías cuyas perspectivas de crecimiento más se han reducido por estos factores que están acá. ¿Cómo vamos me voy a referir a todos estos aspectos con este esquema? Vamos a comenzar primero cómo fue la recuperación del COVID, cómo la caracterizamos, después el alza de la inflación y la respuesta política monetaria, para entrar finalmente enseguida a los riesgos de recesión en Estados Unidos, la volatilidad financiera y el impacto que esto está teniendo en las condiciones financieras para emergentes, para pasar después a un análisis un poquito más detallado del conflicto entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que creemos que eso va a tener para la economía mundial, para cerrar finalmente con las debilidades de la economía china. Partimos entonces con el primer aspecto, que es la recuperación tras el COVID. Lo que estamos viendo acá es un gráfico del Producto Interno Bruto de los socios comerciales de Chile. Son los países a los cuales nosotros le exportamos, y por lo tanto es importante saber lo que pasa con ellos, dado la suerte que van a correr nuestras exportaciones. Y aquí está con una perspectiva relativamente larga, desde el año 2000 hasta el año 2021, hasta fines del año 2021, son datos trimestrales, que ponen en perspectiva la crisis del COVID. Y creo que como está dicho aquí en el título de la lámina, la pandemia fue una crisis muy fuerte, de hecho una de las crisis más profundas de la cual tenemos registro,
pero a la vez fue una de las menos duraderas. Y aquí déjenme extenderme un poco en eso. Están acá graficados dos eventos, la crisis financiera global del 2008-2009 y la pandemia, lo que está marcado con los dos ciclos de color rojo en esta lámina. Y como pueden ver, bueno, primero la magnitud de la caída durante la pandemia fue muy fuerte, mucho más rápido, mucho más intenso que lo que cayó durante la crisis financiera global. De hecho, la velocidad con la que esto se cae es bien inédita. Pero también fue bien inédito la velocidad a la que esto se recuperó. Velocidad que el gráfico también muestra acá, comparando con la crisis financiera global, que la economía le costó bastantes años, de hecho casi 5 años, recuperarse a la economía mundial, básicamente por lo lento que anduvo Estados Unidos y la zona euro. Y eso ya es una primera diferencia que hay que tener en consideración de todas las cosas que han pasado durante la pandemia. Fue una crisis, obviamente, con costos humanos bien importantes, pero con una recuperación que iba hasta hace, insisto, 6-8 meses atrás, ya no quiero decir que la hayamos olvidado, bueno, y de hecho con lo que está pasando en Chile siguen presentes los riesgos y las complicaciones de la pandemia, pero la parte más compleja sin duda que había ido ya quedando superada. Ahora, ¿qué fue esto? Y esto también, si uno quiere ver el vaso medio lleno también, los economistas aprendemos, y no solamente los economistas, sino también en general la gente de la política, hemos aprendido algunas cosas y aplicamos lecciones, algunas lecciones de otras crisis. Y una de las cosas, de las lecciones aprendidas y que influyó en una recuperación bien rápida, derivó precisamente lo que estamos mostrando acá en este gráfico, que la respuesta de política fiscal y de política monetaria fue bien agresiva en casi todo el mundo. De hecho, aquí está graficado primero cómo cambió la política fiscal en el panel de la izquierda de esta lámina. Como pueden ver, el gasto del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto subió con muchísima fuerza en las economías avanzadas, algo menos en la economía emergente, que son las barras rojas, y eso contrasta con la velocidad de respuesta que hubo el 2008-2009, que es bastante más tímida. Y eso, insisto, fue una lección aprendida de crisis y también de repente hay que reconocer cuando el mundo hace las cosas bien. Aquí no quiero atribuirme el éxito de ninguna de estas cosas, ni mucho menos, pero en general creo que también hay algunos mensajes positivos de esta crisis. Y otro tanto ocurrió con la política monetaria, que también tuvo una respuesta bastante rápida, como se ve ahí, ya que las tasas estaban en niveles mucho más bajos que el 2008-2009, pero también fue una respuesta bastante significativa. Ahora, ¿cómo siguió evolucionando el mundo? Bueno, como mencioné hace un momento, a medida que la economía se fueron recuperando, la inflación se ha acelerado significativamente, y probablemente el tema más debatido hoy día, y se ha acelerado globalmente, llegando en varios países a niveles no vistos en 4 décadas, que es lo que aquí estamos graficando solamente 2 décadas y media, que es desde el año 2000, pero eso si uno extendría el gráfico hacia un periodo más largo, también se cumpliría esto de que estamos sobre todo los países avanzados, con niveles de inflación que ellos no veían desde el año 80, prácticamente, o incluso un poquito antes que eso. Aquí hay un grupo de países, la TAM es América Latina, que es la sigla que voy a ocupar en la presentación para referirme a nuestro continente. Los países, los exportadores de materias primas, los países de Asia, las economías avanzadas, que es básicamente Estados Unidos y la zona euro, Chile y en particular la zona euro. Y como pueden ver, es bien elocuente como en casi todos los países se ha elevado muy fuertemente la inflación. Asia es probablemente la única excepción, que tiene un nivel de inflación de 4,8 con el último dato de abril, que es bastante más bajo que lo que tenemos, por ejemplo, nosotros, o lo que tiene Estados Unidos o la eurozona. Es un primer mensaje, y también algo que probablemente va a salir después de la presentación. Si bien la inflación ha subido en todas partes, en algunas partes ha subido más que en otras, y nosotros, Chile es de las partes en que más ha subido, y estoy seguro que probablemente van a haber preguntas al respecto al anterior, pero es un fenómeno global la inflación, pero con diferencias de todas maneras entre países. Ahora, esta inflación se está dando, o sea, se ha dado por el alza de los precios de los commodities, de las materias primas, básicamente los alimentos, perdón, y la energía, el petróleo, y América Latina es un bastante buen ejemplo de eso.
acá en el panel de la izquierda está mostrado el índice de commodities de Bloomberg, cómo ha subido con bastante fuerza, de hecho, y a niveles, y hasta niveles bien altos. Y eso ha redundado en inflaciones que se han ido elevando en varios países. Aquí están graficados los 4 países de América Latina. Como pueden ver ahí, ustedes aquí las barritas de color rojo que muestran la incidencia en la inflación, qué parte de la inflación corresponde a alimentos y bebidas, se ha ido incrementando con harta fuerza. Y la parte de energía también, que es básicamente los combustibles y la electricidad, también, que son las barras amarillas, también se han ido elevando y explica una parte importante de la inflación. Todo lo que no es ni energía, ni alimentos, ni bebida, está representado en las barras de color gris, y también ahí empieza a aparecer una diferencia en el caso chileno, que muestra que las barras grises, en términos relativos, son bastante más grandes que en otros países. Como pueden ver, la importancia de la barra gris, por ejemplo, comparado con Brasil, es bastante mayor en Chile que en otros países. Ahora bien, en términos de la respuesta de inflación, y esto uno de los elementos importantes que trajo la pandemia fue aumentar en forma importante la inflación de bienes. Y los bienes nos referimos a televisores, automóviles, computadores, todo lo que es lo que no es un servicio. Y como probablemente recuerdan, eso, bueno, cuando estábamos todos encerrados en la pandemia, necesitábamos o renovar los computadores o comprar un monitor más cómodo, o se echaron a perder el refrigerador o algún aparato de cocina, bueno, y eso, y además no podíamos salir a ninguna parte, entonces no se podía gastar en ir al cine o en cosas como esa, y por lo tanto hubo un aumento bien fuerte de la demanda por este tipo de productos, los bienes en particular, y eso se elevó a la inflación. Pero además se han agregado lo que llamamos los cuellos de botella, que se han aumentado los costos de transporte por la misma razón de que las personas no podían salir a producir. Estábamos gran parte del mundo confinado, y eso aumentó los tiempos de entrega, y de hecho ya los habíamos empezado a superar, pero llegó lo que voy a mencionar más adelante, China, llegó la guerra y eso empezó a empeorar, y todavía estamos en niveles bastante, o sea, incluso peores que los que estábamos al comienzo de la pandemia. Y otro tanto sucede con los costos de transporte marítimo, que obviamente tienen una importancia en esos elementos que también se mantienen en niveles bastante elevados, y desde un punto de vista de la política monetaria, tenemos todavía bastante incertidumbre de cuándo esto se va a ir normalizando, de cuándo vamos a volver a niveles similares a los que teníamos previos al conflicto y previos a la pandemia. Ahora, dicho eso, que los bienes están afectados por temas de oferta o de cuellos de botella, también es cierto que la inflación se está haciendo un fenómeno más persistente. No es solamente unos pocos bienes los que explican la inflación, sino se ha comenzado a expandir a otras partes de la canasta del IPC, en particular a la inflación de servicios, y aquí está graficado también lo que está pasando en la zona euro, Estados Unidos y del Reino Unido, que como se ve en los últimos meses esa inflación se ha elevado con bastante fuerza, también llegando a niveles que no habíamos visto en los últimos 30 años. Lo que habla también de un fenómeno macroeconómico no solamente asociado a la inflación de bienes. Y lo que muestra el resto de la lámina son otros dos elementos de preocupación, por una parte, y también que muestran cómo la inflación se está haciendo un fenómeno más persistente y más generalizado. Y déjenme explicarle un poco el gráfico del medio que están viendo acá, que aquí lo que muestra es, uno puede tomar la canasta del IPC, que en Chile son, si me acuerdo bien, cerca de 360 productos, y uno puede computar o calcular básicamente la fracción de ellos que está subiendo más de, como está puesto acá, menos de 2% con color verde, entre 2 y 4, esto está hecho para la zona euro, que es el color azul, y lo que está subiendo más de 4 con color rojo. Y como pueden ver, la zona verde, que eran los de baja inflación, de menos de 2%, ha caído con bastante fuerza. Esto es para la zona euro, y han obviamente ganado participación, se han hecho más grandes, sobre todo el área roja, que es el área de la zona de bienes, o el porcentaje de bienes
que está subiendo más que el 4%. Lo que también de nuevo habla, esto no es solamente un problema de unas pocas cosas que están subiendo, sino ya son bastante más generalizados. Y en términos de la persistencia hay muchas maneras de mirar eso, pero una de las cuales es, y que es una señal de, obviamente que los bancos centrales miramos con mucho cuidado, son las expectativas de inflación. Y hay varias medidas para hacer eso. Acá están graficadas algunas para Estados Unidos, que muestran que la inflación esperada un año, todos están actualizados, esto salió el último dato el día de ayer, con niveles que son muy altos para lo que es la historia inflacionaria de Estados Unidos, tanto para el próximo año como para los próximos 3 años. O sea, y eso habla también de un fenómeno más persistente. En términos de lo que estuvo detrás de esto, detrás de esta alta inflacionaria, bueno, estaba básicamente asociada, asociada por no básicamente, sino ha estado asociada a la recuperación del gasto en distintas economías. O sea, se ha ido asociando las economías que más rápido se recuperaron, son las cuales también donde más aumentó la inflación. Y aquí hay dos elementos de evidencia en ese sentido. Primero, en el gráfico a la izquierda, el gráfico de la demanda interna calculada por las cuentas nacionales de cada país. Y como pueden ver, Chile es en América Latina la economía donde el gasto se recuperó con mayor fuerza, bastante menos que en otras, que por ejemplo con lo que pasaba en México o en Perú. Y eso se ha ido traduciendo cuando uno lo compara o lo correlaciona con la inflación, aparece una relación positiva, como es la que está mostrada en el gráfico de la izquierda, de la derecha, perdón, que son estos puntitos donde cada punto es un país, y aquí lo que tenemos en el eje de las abscisas, en el eje X, es cuánto creció, básicamente una medida de cuánto creció la demanda, básicamente, como pueden ver, Chile es de los países donde más creció la demanda, y además es donde más se aceleró la inflación. Y así, en promedio, cuando uno se mueve, lo que este gráfico muestra es que cuando la cantidad de la recuperación de la demanda se hace más fuerte, la inflación tiende a hacerse más fuerte también. Ahora, dado este programa de recuperación de la economía, que la demanda se recuperó, bueno, básicamente los bancos centrales lo que empezaron a hacer en Chile y en el mundo ha sido ir retirando los estímulos monetarios, y esto es lo que muestra esta lámina, que muestra cómo las tasas de interés se han ido elevando en todos los países, y un elemento que puede ser un poquito más técnico, pero también en este episodio se implementaron políticas monetarias no convencionales que elevaron el tamaño de los balances de los bancos centrales, en particular de Estados Unidos, hasta, si recuerdo, son 9 trillones de dólares, esos son miles de billones. Cuesta, la verdad, tener alguna imaginación ahí de cuántos ceros tiene. Eso es obviamente una muchísima cantidad de dinero. Pero eso también ya, dado que la economía se recuperaron, se han hecho anuncios ya claros de que esto va a ir disminuyendo, y esto también como señal de que las economías han logrado recuperarse. Ahora, pasemos ahora un poco a Estados Unidos, que obviamente es la economía más relevante del mundo, y cómo están cambiando en la cual lamentablemente además para Chile la palabra hoy día recesión es bastante escuchada, o sea, bastante repetida, y cómo se está impactando la volatilidad financiera y el impacto en las condiciones de financiamiento que encontramos las economías emergentes. Ahora, Estados Unidos, bueno, lo que estamos observando es un panorama de inflación muy elevada y un ajuste monetario que puse eventual acá, no porque tengamos dudas de que eso va a suceder, sino por el tamaño que esto va a tener. Y esto está generando crecientemente, como mencionaba, una conversación sobre la posibilidad de que Estados Unidos ingrese a una recesión. Entonces, déjenme explicarle un poquito qué es lo que están en estos gráficos. Primero que nada, las áreas sombreadas en cada uno de estos gráficos son los periodos en los cuales Estados Unidos se encuentran en recesión, desde el año 76 hasta el año 2020, fin de 2021. Y aquí una pequeña desviación sobre lo que estamos hablando, especialmente de Estados Unidos, pero pueden ver que la rayita del color, o sea, del episodio del COVID, que es esta que está acá, está repetida en todos los gráficos, es bastante flaca. Y eso es lo que les mencionaba al comienzo, fue una recesión de muy corta duración.
y de nuevo, también este episodio tiene muchas cosas complicadas, pero también tiene algunos elementos positivos, los cuales destacar. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando con los datos de Estados Unidos, confianza del consumidor, tasa de interés a 2 años, y la diferencia entre la tasa de 10 y la tasa de 2 años, es que todos estos números en indicadores bastante parecidos a los que han tenido antes cuando hemos entrado en una recesión. La confianza del consumidor está muy baja, las tasas de interés están subiendo rápido, y la diferencia entre la tasa larga y la tasa corta, que es lo que está graficado acá, podemos ahondar en eso un poquito más técnico, está también en valores cercanos a cero, que es los valores que generalmente alcanza cuando hay una recesión. Lo pueden ver acá. Esto obviamente está en toda la discusión macro que pueden leer hoy día en la prensa y en revistas un poquito más especializadas. Ahora, esto está generando también unas reacciones fuertes en la bolsa de comercio, en la bolsa de comercio de Estados Unidos, que, como muestra el gráfico que estamos mostrando acá, acumula el día de hoy una baja desde su punto más alto previo de 28%, que es algo que, déjenme ahora hacer que generalmente que podría estar asociado también con bastante fuerza a una recesión. Déjenme explicarle qué es que es cada una de estas barras. Básicamente lo que muestran estas barras son los episodios en que el Standard & Poor's, que es la bolsa de Estados Unidos, el S&P, dio más de 10%, desde ese punto, un periodo en que acumuló, el periodo marca aquí la fecha de inicio, por ejemplo, febrero del 66, se partió una corrección de la bolsa que llegó a ser del 10%. Y así sucesivamente distintos episodios, hasta el que estamos viendo hoy día, que partió en enero del 2022, el gráfico está en inglés, desde enero del 2022 se acumulaba una baja de 28%, y así puede uno ir desde noviembre del 1980 partió una corrección de la bolsa que fue del 30%. Y así hay muchísimos episodios que están todos graficados acá. Y lo que las barras azules muestran son los episodios en los cuales se produjo esa caída de la bolsa, pero no hubo una recesión. Los de color rosado o más claritos lo que muestran son episodios en que las caídas de la bolsa sí efectivamente fueron acompañados de una recesión. Y como pueden ver, bueno, el mensaje acá es que la caída que estamos viendo hoy día se parece bastante, de hecho, a los periodos en los cuales efectivamente hubo una recesión. De hecho, en promedio, el promedio de las barras de color claro es de 23,9%, o sea, ya el episodio actual es una caída mayor que el promedio de esos episodios recesivos. Por lo tanto, todos estos otros signos que apunta a un escenario bastante negativo en Estados Unidos hacia lo que viene. Ahora, en América Latina también las perspectivas tampoco son demasiado halagüeñas, en parte porque los bancos centrales están incrementando las tasas para controlar los desbordes inflacionarios, en parte importante además porque el mundo se está haciendo menos favorable, nos van a comprar menos exportaciones, los precios de las cosas que estamos, de algunas cosas que importamos, en particular Chile, son mucho más caras y eso también es malo. Y eso ha redundado en, por ejemplo, indicadores de confianza de consumidores que están hoy día a niveles bastante bajos, como pueden ver ahí, con la excepción de México, que tiene una situación distinta. Y además quiero aquí mencionar un tema que es bien importante para entender el ciclo económico en los países como los nuestros, que es la correlación que existe entre el PIB de América Latina y estas condiciones y lo que muestra el índice de commodities o los commodities, en realidad los precios de los commodities de las materias primas, que son cosas que fundamentalmente nosotros exportamos. Ahora, creo que este gráfico tiene una lección. Bueno, primero, si uno lo mira del 2019 hacia atrás o del 2020 hacia atrás, es bien claro cómo las líneas se mueven juntas. Y esto es lo que les contaba al comienzo de la presentación, de por qué es importante entender el escenario internacional para una economía como Chile. Es porque, como le vaya al mundo, en gran medida, no es la única razón, pero tiene una importancia grande en cómo se desarrolla nuestra economía. Y las líneas estas se muevan al unísono, es bastante sugerente, o es básicamente una demostración, una muestra de cómo eso está sucediendo. Pero
Pero además de eso, lo que este gráfico muestra y que también creo que nos debe llevar a alguna reflexión, es cómo, pese a que los commodities han subido fuertemente de precio desde los últimos 2 años, la actividad en América Latina, como pueden ver, se han separado bastante de lo que ha sido su promedio histórico. Eso puede tener muchas razones, pero y es un tema muy interesante de estudiar, y obviamente es algo que para analizar aquí, bueno, antes de comenzar la charla, hablábamos con Nelia y con Andrés y Claudio sobre, bueno, cómo estaba cambiando la macro en Chile, y sin hacer, o que muchos de ustedes están viviendo la inflación, o sea, todos ustedes, los estudiantes, viviendo la inflación por primera vez. Nosotros que somos más viejos nos acordamos de que eso sucedía. Otro tanto sucede si, no sé, Andrés o a Nelia yo le hubiera dicho hace 20 años atrás que el precio del cobre en Chile iba a ser 470, todos hubiéramos pensado que Chile iba a estar creciendo muchísimo. No es el caso, por muchas razones, pero y obviamente hay muchas cosas que todo lo más constante, obviamente no todo se mantuvo constante, pero es sugerente en esa dirección, eso que está también pasando con el promedio de América Latina. Porque si los términos de intercambio, los commodities están tan favorables, nuestras economías no crecen. Obviamente es parte del tipo de preguntas que espero que estoy seguro que van a abordar en sus estudios en lo que sigue. Ahora, y en términos financieros, bueno, esto tampoco se ha ido, se han empezado a complicar. Aquí son medidas un poco más técnicas de costos de financiamiento y de medidas de estrés financiero. Estas están incrementándose, no a los niveles que llegaron durante la peor crisis del COVID, que fue durante el principio del 2020, pero están obviamente subiendo, y los capitales retirándose de América Latina. Estos son datos semanales, pueden ver que también están saliendo la inversión extranjera. No es toda la inversión extranjera, esto es la parte que podemos medir con mayor frecuencia. Y no solamente en América Latina, sino también en Asia se observa también algo parecido, y esto ya es como mirarle un poco más de cerca la boca al lobo, o sea, que la cosa ya se empezó a complicar en los datos más recientes. Ahora, veamos ahora al tema del conflicto de Rusia y Ucrania y las posibles consecuencias. Obviamente ninguna de ellas positiva. Ahora, aquí lo que trato de hacer con esta lámina es cómo podemos entender, insisto, desde un punto de vista económico, macroeconómico, las consecuencias del conflicto. Estoy dejando de lado, como les mencioné, los enormes costos humanitarios, que probablemente son obviamente mucho más importantes que la parte económica, pero en esta presentación me voy a referir a este tema de la macro. Los economistas pensamos esto, o la manera de que nos hemos aproximado, es como lo que llamamos un shock, un aumento fuerte del riesgo geopolítico, de los conflictos, y creo que la palabra se explica por sí solo. Y hay varios elementos en los cuales, o canales que van a terminar afectando a una economía como Chile. Primero, entonces, este shock geopolítico, que Rusia decide invadir Ucrania, genera varias consecuencias. Primero, una crisis económica en Rusia, propiamente tal. Después, los commodities, en particular el precio del petróleo y los alimentos, tienen fuertes alzas. Después aumenta la incertidumbre a nivel mundial. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pueden haber escenarios de riesgo bien grandes. Probablemente se acuerdan que en algún momento en marzo discutíamos si iba a haber una guerra nuclear en Europa. Eso que parecía ciencia ficción hace 6 meses atrás, es algo que hoy día no se conversa mucho, pero creo que probablemente es un riesgo que todavía no se ha descartado del todo. Y ahí, obviamente, esa creo que es una de las mejores explicaciones de la incertidumbre. Y además los canales financieros, los costos de financiamiento aumentan, también relacionados a la incertidumbre. Todo eso, entonces, se traduce en estos mecanismos, en decisiones económicas que van teniendo impacto en la propia actividad e inflación en Chile. Y en particular, no quiero repasar cada uno de estas cajitas de color verde, pero básicamente lo que sucede o lo que estamos observando es que, bueno, como los commodities están
más caros, en particular el petróleo, eso es más caro transportar a cosas por barco y eso sube los costos de transporte nuevos, sigue aumentando los cuellos de botella, más inflación. En el canal de incertidumbre, y aquí obviamente voy a hacer una exageración, pero si estoy en Europa y creo que hay alguna probabilidad de que haya una guerra nuclear, bueno, no va a ser tan, o que el conflicto escale, o que dure mucho más tiempo, o que Putin decía enojarse con Suecia y con Finlandia, porque entonces no voy a desarrollar proyectos de inversión o postergar algunas decisiones de consumo, y todo eso va a tener entonces un efecto económico negativo. Y al final del día terminamos con un mundo que tiene menos actividad, más inflación, en que no sabemos bien cómo va a ser la política monetaria de las economías avanzadas y con gran volatilidad financiera. Lamentablemente ninguna de estas cosas es positiva y obviamente es un shock negativo importante para Chile. Aquí lo que voy a mostrarles es la ilustración de cada uno de estos aspectos. Aquí a los economistas nos gusta medir, o básicamente algunos otros colegas de ciencias sociales se enojen, pero bueno, es un poco nuestro sesgo, y tenemos mediciones también para el riesgo geopolítico, que es lo que está graficado acá en el panel de la izquierda, y como pueden ver el aumento de este indicador de riesgo en este episodio es bien fuerte, comparable al que, bueno, aquí el máximo fue el ataque de las Torres Gemelas, según este indicador, la invasión de Afganistán. Es comparable, según este indicador, a esos episodios. Obviamente es un shock bien fuerte. Y esto ha redundado en confianza de consumidores en la zona euro, en la eurozona, que ha caído bastante fuerte. De hecho, eso es lo que muestran estos indicadores de acá. Disculpen, acá en el medio. Que como pueden ver se desplomaron, se cayeron por un precipicio durante los últimos 3-4 meses, y algunos de ellos, perdón, están incluso en niveles más bajos que los que están en la peor parte del COVID. O sea, obviamente la repercusión en Europa, que es la zona más próxima al conflicto y la cual además puede tener repercusiones más serias, está siendo bien grande. Y esto ha redundado en que el crecimiento para la zona euro se haya corregido fuertemente a la baja. La línea azul representa las correcciones o lo que presenta lo que el promedio de algunos agentes económicos, básicamente bancos, y los rombos de color verde son las proyecciones del IPOM. El último rombo que está acá, el que acabamos de publicar la semana pasada, nosotros somos más negativos incluso que el promedio de los bancos de inversión. Creemos que esta crisis en la zona euro va a ser bastante fuerte y le va a pegar con más que lo que el consenso de mercado respecto al crecimiento durante este año. Ahora, esto en términos de lo que sucedió con el conflicto, probablemente uno de los canales más visibles para nosotros, le ha dado un nuevo impulso a precios de los alimentos y combustibles, como consecuencia de este shock negativo de oferta. De aquí, el panel de arriba, los 3 gráficos de arriba, muestran lo que está sucediendo con el mercado de los alimentos y por qué es importante el conflicto o por qué el conflicto les ha pegado tan fuerte al alza. Bueno, en primer lugar es porque Rusia, y esto creo que probablemente ya es sabido hasta altura, Rusia y Ucrania son productores importantes de maíz y de trigo, y por lo tanto esos precios han subido, dado que obviamente las cosechas no se pueden realizar, los productos no pueden salir de los puertos ucranianos. Entonces eso, como les enseño en el curso, cuando disminuye la oferta, los precios suben. Eso es básicamente lo que está sucediendo, básicamente ya está sucediendo con gran fuerza. Y esto es lo que vemos acá, en el índice de la FAO, que publica un índice mensual de costos de los alimentos, que está hoy día en los valores más altos que creo que ha tenido nunca. Me parece que es un excelente gráfico. Nunca han estado los alimentos en el mundo tan caros como lo han estado ahora, en parte porque no hay oferta rusa, y en parte también por otro elemento, que al subir el precio del petróleo, los precios de los fertilizantes suben fuertemente, y obviamente eso es un costo importante para la producción de alimentos, y hace subir su precio. Y finalmente, o no finalmente, pero el panel de abajo lo que muestra es aspectos referidos al petróleo,
en que básicamente lo que estamos mostrando ahí, que Rusia es un jugador importante en ese mercado, especialmente para algunos países europeos, que es lo que muestra el gráfico de abajo a la izquierda, y que la producción de la OPEP no ha repuntado. De hecho, hoy día se encuentra por debajo de los niveles pre-COVID, y con niveles de inventarios, que es lo que muestra cuánta oferta hay disponible, que también son bastante bajos, y cuando la oferta es baja también los precios tienden a subir, que es lo que estamos observando hoy día. Pasemos ahora a la última parte de la presentación, que es las señales que estamos viendo de creciente debilidad en la economía china. Aquí ¿qué es lo que está sucediendo en China? Bueno, primero que nada, el panorama se ha ido debilitando rápidamente de la mano de nuevas restricciones. Déjenme partir por el final, que es lo que está en el gráfico en el gráfico del extremo derecho de esta lámina, que de nuevo la raya de color azul representa las proyecciones de bancos de inversiones y los rombos de color verde las proyecciones del Banco Central en cada uno de los IPOM, el de marzo y el de junio, que es el último que está puesto acá. Bueno, creo que es bien elocuente cómo el mercado y nosotros nos hemos puesto cada vez más pesimistas sobre el crecimiento esperado en China. ¿Y por qué ha sido eso? Bueno, ha sido eso porque los indicadores se han ido deteriorando con gran fuerza, en particular, por ejemplo, las ventas minoristas, que estos fueron publicados anoche, con caídas muy fuertes de ventas de restaurantes, decayendo 22%, es lo que caían durante el COVID, y ventas, las otras ventas minoristas, línea roja acá también, con valores cercanos a lo peor del COVID. Y esto, bueno, probablemente lo han visto en las noticias. O sea, ¿y esto qué es lo que está sucediendo? Bueno, que las autoridades chinas están reaccionando con medidas de confinamiento muy duras a un porcentaje importante de su población, que ha debido permanecer en sus casas para evitar el aumento de los contagios, y eso obviamente está deteriorando las perspectivas económicas. Y aquí hay un índice de confinamiento que compila un banco de inversión que se llama JP Morgan, que muestra que creo que una de las cosas importantes, creo que lo más llamativo es que como todo el mundo, con la excepción de China, ha ido recientemente bajando sus medidas de confinamiento para enfrentar el COVID, y China ha ido un poquito en el sentido contrario. De hecho, las aumentaba cuando todo el mundo las iba bajando, y bueno, y eso explica en una parte importante que la economía la estemos viendo cada vez más negativa. Ahora, eso, lo que pasa en China nos va a pegar a todos, básicamente, por la relevancia de su economía, y uno de los elementos es a través de estos nuevos cuellos de botella. Es un nuevo shock de oferta negativa, y aquí hay varias maneras de medirlo, y una de las son estos indicadores que están en el gráfico a la izquierda, que es cuánto están, es la duración en días en la espera de los puestos en China. Lo peor parece haber pasado en Shanghái, pero nunca puede descartarse que esto empeore, y de todas maneras, en términos de lo que sucedía antes de la pandemia, todavía son niveles bastante altos. Y los precios, estos indicadores que están en el gráfico de la derecha, que son indicadores de precios de insumos y de producción en China, han mostrado también incrementos importantes, y así en el mundo. Por lo tanto, esto también habla de perspectivas menos favorables. Ahora, pero más allá de los temas de la pandemia, que obviamente son importantes, la economía china tiene algunas debilidades importantes, y una de las cuales hemos llamado, o sea, no solamente nosotros, sino el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OECD, de elementos de vulnerabilidad importantes en China, siendo los desequilibrios en el mercado de viviendas algunos de los más importantes. Y esto está empezando a expresarse ya, diría con claridad, en las cifras. El gráfico de la izquierda lo que muestra es las ventas de vivienda y la cantidad de viviendas que se partieron construyendo, y todo eso, como pueden ver, está con caídas de 45% y 48% respecto al año anterior. O sea, son bien fuertes. Y un sector inmobiliario que a lo mejor siguieron las noticias a comienzos del año pasado, lo habían comentado, Evergrande, la constructora más importante de China, a todos los efectos prácticos está casi en bancarrota. Básicamente este es el valor de sus bonos. Hoy día, básicamente, si el bono fue emitido a 100, vale 10, básicamente eso porque la empresa, o sea, el mercado cree que no lo va a poder pagar. ¿Por qué? Porque el negocio es malo, o ha empeorado, y por lo tanto
de nuevo, es otro signo de esto, de una debilidad importante y explica parte de las correcciones que hemos hecho en nuestras proyecciones de crecimiento. Ahora, esto ha puesto obviamente inquietudes sobre si a China le va mal, que es un gran demandante de cobre, obviamente sigue o genera un riesgo, una preocupación sobre el valor del precio del cobre. Y esto creo que está bien puesto en esta lámina como inquietudes sobre la persistencia de los precios de metales, porque básicamente lo que he hecho es contar la historia de terror sobre lo que está pasando en la economía china, y miramos el precio del cobre está en 420. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que es un valor bien alto. Bueno, lo que está pasando es que básicamente hay poco cobre en el mundo, y eso es lo que está mostrando lo que tratan de mostrar estos gráficos, en que los inventarios hoy día son bastante reducidos. Las proyecciones de balance, que es la diferencia entre la demanda y la oferta total, siguen siendo más negativas, o sea que la oferta es inferior a lo que se está demandando. Y por lo tanto eso está manteniendo el precio del cobre más elevado de lo que sería el caso si China le está yendo tan mal como le está yendo, o no digamos tan mal, digamos bastante peor de lo que solía irle en los años previos. Y aquí hay algunos gráficos que muestran las correlaciones entre el precio del cobre y algunos elementos de la economía china, la inversión inmobiliaria, por ejemplo. Se ven que esos se movían bastante cercanamente, y hoy día están con una distancia entre ellos bastante fuerte. Entonces, bueno, dice, ¿qué es lo que hace el ajuste de esto? Se van a aparecer estas líneas, eso significa que el precio del cobre se va a desplomar hasta 300, se va a recuperar la inversión inmobiliaria, se podrá mantener esta diferencia hacia adelante. Bueno, es el tipo de preguntas que uno se tiene que hacer para cuando quiere analizar las perspectivas de la economía internacional para Chile. ¿Cómo esto redunda? Y aquí esta es una lámina que está tomada de la presentación del IPOM recientemente. Bueno, básicamente esto ha redundado en proyecciones de crecimiento o un impulso externo, como lo llamamos, que para la economía china que va a ser menor, principalmente por las peores condiciones financieras globales, precios de alimentos y materias primas que se quedan elevados por varios trimestres y menor crecimiento. Déjenme contarles un poco qué es lo que muestra esta lámina. Esta lámina muestra cada una de estas barras, la proyección que teníamos en CAIPOM desde marzo del año pasado hasta el que acabamos de publicar en la semana pasada, del crecimiento mundial para el año 2022 y el año 2023. Como pueden ver, nos hemos ido poniendo progresivamente negativos respecto al crecimiento mundial de este año, y también ahora ya pensamos que esto es un poquito más permanente, que también le va a pegar hacia el año 2023. Y el otro elemento que mencionaba que es negativo para nosotros son precios de alimentos, que son estas barras que están acá con la línea punteada. Lo que estamos mostrando son las proyecciones, la línea sólida son los datos efectivos, la línea punteada de color naranjo es la proyección de marzo del 2022 del IPOM previo, la verde es la del IPOM actual, y lo que estamos esperando no es que la inflación de alimentos siga aumentando, va a seguir aumentando un poquito, pero básicamente estos precios se van a mantener elevados por mucho más tiempo que lo que pensábamos en marzo, y eso obviamente son noticias o hacen anticipar una inflación para Chile más alta que la que se había proyectado en el IPOM previo. Otro tanto sucede con el petróleo. Bueno, para terminar, bueno, como les comentaba al principio, lamentablemente las noticias del programa externo no son positivos. Casi todo o sea, ha empeorado en varias dimensiones y con riesgos que han sido negativos, y por lo tanto no tenemos un panorama muy favorable. Me voy a detener acá para aprovechar ahora de tener un espacio para preguntas. Bueno, les agradezco la atención. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora para recibir las preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Fue muy didáctica, así que te lo agradezco en nombre también de mis estudiantes. Siempre es bueno ver los gráficos y estar viendo la información mucho más directa, ¿no es cierto? Y ahora tienen de boca de alguien que está todo el día, ¿no es cierto?, trabajando en estos temas, un poco el panorama, que nosotros algo ya hemos adelantado en nuestras clases, por ejemplo. Entonces,
que te agradezco la claridad de la exposición, especialmente pensando que son estudiantes de primeros niveles de la carrera. Me están ahora mandando algunas preguntas, así que no sé si Andrés quiere hacer alguna antes, mientras yo reviso lo que me están mandando acá por interno de la gente que está en el auditorio. Perfecto. Perfecto. Ok. Sí, bueno, algunos comentarios, algunas preguntas. La verdad es que hay como una mirada un poco pesimista de lo que pasa en la economía mundial y de lo que pasa en la economía chilena. Bueno, pero para que nuestros estudiantes no se vayan con esa mirada pesimista, tan pesimista, solo decir de que, bueno, estamos acostumbrados a las recesiones. Las recesiones son algo frecuente. Yo normalmente le digo a los estudiantes, cada 10 años más o menos hay una recesión. Así que el 2018 más o menos le decía, prepárense para la recesión que va a venir en 2020. Y les decía también, bueno, cuando hay recesiones, es cierto que hay caídas de cosas, pero también hay oportunidades. Hay activos que bajan de precio. Si ustedes tienen plata, pueden aprovechar de comprar, porque después se van a recuperar, porque después de la recesión viene la recuperación en algún minuto. Y Chile ha sufrido recesiones bien fuertes desde la recesión de los 70, los 80, después los 90, la crisis asiática, la crisis financiera de fines de los 2000, y ahora tenemos pandemia, tenemos guerra, etcétera. Y también otro tema relevante ahí es que cuando hay recesiones siempre tenemos como fenómenos que los economistas llamamos reales, o sea, los mercados de bienes, eso es lo que se han afectado, la producción, pero también los mercados financieros. Y estas dos cosas están interconectadas. Lo malo es que ahora probablemente tenemos de las dos cosas. Tenemos mercados de bienes muy fuerte afectados todavía por la pandemia, por lo que está pasando, pero ya se está afectando lo real, lo financiero. Y por ejemplo, cuando Miguel mostraba los datos de China y tocamos el sector inmobiliario y el sector de vivienda y la probabilidad que se dice hace mucho tiempo que hay una especie de burbuja ahí en el mercado chino. El mercado chino es demasiado grande, entonces los impactos serían estrepitosos. Uno siempre tiende a confiar un poco que los chinos tienen relativamente bien controlado y tienen más capacidades a veces de tomar acciones, pero es siempre un riesgo eso. Entonces, este tema de las interconexiones, pensando en nuestros estudiantes, la economía chilena es una economía muy abierta y por lo tanto está permanentemente afectada por todas estas cosas que están pasando afuera. Y en Chile ya se hizo esta discusión hace muchas décadas atrás, ¿no? Decidimos, a pesar de eso, tener una economía muy abierta. Y lo peligroso de esto es que cuando ocurren todos estos fenómenos, hay gente que empieza a pensar en que debemos cerrar un poquito, aislarnos un poquito del mundo. Eso es malo, digamos. Ya tuvimos la experiencia en toda América Latina de tratarnos de aislarnos del resto del mundo y nos fue peor, digamos. Entonces probablemente hay que saber sortear. Ahora, por desgracia, y tampoco quiero tocarlo esto, pero Chile está menos preparado probablemente que hace algunas décadas atrás de cómo sortear esto de lo que hoy día, digamos. Hoy día está un poco menos preparado que la crisis financiera, por ejemplo, o que la crisis asiática. Una pregunta que le quería hacer a Miguel es este famoso tema de la estanflación que está saliendo, que sale en los diarios, un poco para que nos le explique a los estudiantes ahí, estamos en esta inflación, qué peligroso es esto, qué cosas adicionales de riesgos trae. Y la otra pregunta es que él establecía respecto a la inflación. Bueno, uno ve la inflación, mira los precios. Bueno, primero decir que los precios nominales están subiendo, que los precios relativos también están cambiando. O sea, está subiendo el precio del petróleo y de los alimentos respecto a otros bienes. Pero normalmente los precios suben, pero no pensemos que en el futuro, después cuando se acabe la guerra o baje el precio del petróleo, los precios vayan a bajar. Probablemente no van a bajar. Porque entre otras cosas los salarios también se acomodan, la economía se acomoda a precios más altos
Y si bien es cierto, la inflación se reduce, pero el nivel de los precios probablemente, nosotros decimos los economistas, los precios son pegajosos a la baja, tienden a subir, pero les cuesta harto bajar. Entonces nos tenemos que acostumbrar a precios más altos. No necesariamente eso significa que la inflación va a ser muy fuerte siempre. Pero esa es mi pregunta, Miguel. Cuando tú hablabas de la persistencia de la inflación, entonces se acaba la guerra, ojalá pronto se controla el precio del petróleo, se bajan los precios del alimento, etc. Pero probablemente la inflación no va a bajar con la fuerza, es decir, le cuesta bajar. De hecho, la política monetaria más restrictiva, uno esperaría que se reduzca la demanda, bajen los precios, pero tampoco algo instantáneo. Hay un gap, hay un periodo de tiempo en que se demora esto. Y es probable que después nos pase lo contrario. Como los salarios se reajustan por la inflación, vamos a tener que la inflación se reduce y los salarios suben en términos reales. Y por lo tanto a la inflación le va a costar más todavía bajar. Entonces ahí tenemos siempre ese problema y por eso probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con algunos años con inflación, creo yo. No sé, Miguel, ¿cuál es tu opinión? Gracias por las preguntas y los comentarios, Andrés. Bueno, gracias, Nelia, por los comentarios sobre la presentación. A ver, partamos del tema de esta inflación. Yo creo que quería hacer aquí un comentario un poquito más general y algo más positivo, más optimista, bueno, del tono, para que no nos vayamos tan deprimidos. Ahora, también cuando escuchaba Andrés, me acordé del dicho ese que un pesimista es básicamente un optimista informado, pero bueno, eso también no lo podría discutir. Pero, a ver, dicho eso, el tema de esta inflación, obviamente esto surge desde, o históricamente, sin aquí hacer una conferencia sobre historia del pensamiento económico, pero lo que pasó en los años 70, en que los países vivieron, para reducir la inflación, de hecho, que había sido muy alta, tuvieron que pasar por un periodo de depresión económica bastante prolongado. Entonces, y esto no son las proyecciones, como tú mencionabas ahora al final, no son las proyecciones que tenemos, o sea, en el sentido de nosotros, ni en Chile ni en el mundo. Nosotros pensamos que la inflación va a reducirse. De hecho, el pronóstico del Banco Central es que en 2 años más estamos en 3%, como es nuestra meta, lo que es una reducción rápida, de hecho, de la inflación. Otro tanto sucede en el mundo, y que el crecimiento, claro, va a ser malo o bajo en Chile. De hecho, en el punto medio del rango es negativo para el 2023, pero el 2024 la economía vuelve a crecer. Entonces, no estamos en un periodo prolongado como fue lo del año 70, que fue el que originó el término. Si uno quiere ser purista, sí, efectivamente vamos a tener periodos de bajo crecimiento con inflación alta, pero es importante el tema de la persistencia. Y aquí rescato también con lo que decían en una parte de la presentación, de que también hay que hacer una mirada un poco positiva de que los economistas hemos aprendido a hacer algunas cosas, y en particular el manejo del ciclo económico, cuáles son los orígenes de la inflación. Tú mencionabas, Andrés, los beneficios de la apertura comercial, que a veces son cuestionados. Todo eso, hay un cuerpo de conocimiento que se ha ido acumulando, en particular el manejo monetario y el manejo fiscal, que más o menos sabemos hoy día, no más o menos, sino que definitivamente las sabemos, las recetas para evitar estos periodos inflacionarios como tuvimos en el año 70. Hay un mensaje que definitivamente no vamos a tener un periodo de esa magnitud, no son nuestras proyecciones ni las del mundo. La palabra esta inflación creo que está básicamente asociado, tiene, reitero, su origen en un fenómeno mucho más persistente que el que pensamos que va a haber hoy día, y eso no es solamente el optimismo, digamos, sin fundamento, sino más bien reflexiona o se apoya en un conocimiento mejor, de hecho, o sea, un conocimiento mejor, más profundo. La economía que se enseñaba en los años 70, en los años 60, era muy distinta a las causas de la inflación, a lo que se explica ahora. Hemos progresado en nuestro conocimiento, y eso creo que también es parte de por qué los desarrollos económicos van a ser un poquito más, van a ser más positivos y no tan negativos como los de hace 40, 50 años atrás. Respecto a lo de la inflación, bueno, la segunda parte de la pregunta, bueno, sí, o sea, a ver, hay que distinguir varias cosas. Uno, efectivamente,
inflación, como la definición del libro de texto, que es la correcta, es un aumento persistente y generalizado al nivel de precios de los precios de la economía, que es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, es persistente y generalizado, no son unas pocas cosas, les mostraba ahí el gráfico en la zona euro. Y por lo tanto estamos en un fenómeno inflacionario bien clásico en ese sentido. Ahora, hacia adelante, y ahí tengo un matiz con lo que mencionaste, parte de los precios se van a revertir. En particular, el caso del petróleo, lo que nosotros y los organismos más entendidos esperan es que a medida que la producción de la OPEP vaya aumentando, la guerra Rusia no sabemos cuándo, pero eventualmente en nuestro escenario central, obviamente las cosas siempre pueden ser peor, pero en el escenario central de proyección, en el escenario más probable, va a terminar en algún momento. Se van a ir normalizando, las sanciones de Rusia van a ir disminuyendo, otros países van a empezar a producir más petróleo, y ese precio va a caer. Otro tanto con los alimentos, a lo mejor vamos a pasar 1 o 2 años de malas cosechas en Rusia y en Ucrania, pero eventualmente eso va a ceder, los precios van a caer, y ahí el matiz que quería mencionar es que esos precios internacionales sí caen, de hecho, o sea, y la gasolina no siempre va a valer 1.200 pesos en Chile, sino cuando el precio del petróleo se disminuye, eso va a seguir, se va a traspasar y va a ser menor. Pero no hay que esperar, probablemente, eso tiene razón, que todos los precios vayan a disminuir, sino algunos, el ajuste inflacionario también va a ser una menor inflación, va a tener un componente de precios que van a disminuir y otros que van a dejar de subir tan rápido como lo han hecho hasta ahora. Pongámoslo de esa manera. Gracias, Miguel. Acá yo tengo un resumen de preguntas de los estudiantes que están escuchándote. Algunas de esas cosas ya fueron respondiéndose con las preguntas que te hizo Andrés, pero la que generalmente me apareció acá, dado este contexto, ¿no es cierto?, en que Chile está recibiendo, ¿no es cierto?, todos estos impactos negativos de las economías extranjeras, por ejemplo, la alza de los precios de los combustibles, ¿no es cierto?, o lo mismo que está ocurriendo en la guerra de Rusia con Ucrania. Lo que me preguntan es qué políticas se pueden llevar a cabo para apaciguar este tipo de impactos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los combustibles, que parece que preocupa harto, ¿qué se puede hacer para que estos incrementos no se reflejen tan fuertemente dentro de la economía chilena? Y lo mismo con el conflicto, por ejemplo, de Rusia-Ucrania, me preguntan qué cosas se pueden hacer para que también se vayan apaciguando un poquito, ¿no es cierto?, estos impactos en los alimentos, ¿no es cierto?, que hemos estado experimentando. Obviamente es una preocupación para todos. Ahora, un par de comentarios. Bueno, primero en Chile tenemos hoy día un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO, que ha impedido que todos los precios, que se traspasen los precios a la velocidad que se traspasan. De hecho, no tengo los cálculos exactos y a lo mejor voy a decir una inexactitud, pero los cálculos que recuerdo haber leído era que si no hubiera precio de los combustibles, o sea, si no hubiera este rol amortiguador, que de hecho es una disminución transitoria del impuesto específico a los combustibles, la gasolina, la benzina en Chile costaría 1.400 pesos en vez de los 1.100 que está aquí. O sea, estamos teniendo también hay un mecanismo compensatorio que no es que está actuando. O sea, creo que también eso es importante recordarlo en la discusión pública. No es que haya cero amortiguación de los precios del combustible, está yendo alto, pero está viendo, obviamente son altos los precios, pero hay esos mecanismos. Ahora, también uno puede diseñar, y esto obviamente es mucho más resorte y escapa al ámbito de la política monetaria, se pueden diseñar programas de ayuda el gobierno a las familias más desfavorecidas. De hecho, eso es lo que estamos se anunciaron hace un par de semanas, compensación a los segmentos de hogares transferencias monetarias a los hogares de menores ingresos, para compensar esto. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer y de hecho que se están haciendo. Súper, muchas gracias. Y la última pregunta que tengo por acá es
considerando la guerra, ¿no es cierto? Me preguntan cómo uno espera que los impactos del fin de la guerra en Ucrania con Rusia, ¿no es cierto?, se reflejen posteriormente en Chile. Si el impacto que hoy día están generando negativamente en la economía mundial se va a reflejar rápidamente en Chile o se va a demorar en ver los impactos posteriormente. Mira, es una muy buena pregunta, la cual voy a hacer déjame contarte nosotros qué es lo que lo que tenemos comparado en el escenario base del IPOM. Nosotros pensamos que esto va, y esto es, no es que seamos cientistas políticos muy avesados, sino como economistas tratando de hacer algunos juicios educados sobre lo que va a ser el desarrollo de este conflicto bélico, que esto, que básicamente también lo que esperan la mayoría de los organismos, ¿no?, es que hacia fines de este año probablemente la parte bélica va a haber terminado. A ver si es el escenario central. Pueden haber cosas que se hagan peor, que la guerra escale, que se prolongue en el tiempo. Es bien difícil y es bien incierto el panorama. Y eso debería empezar a traducirse en un panorama un poco menos desfavorable, pero no sé si recuerdan cuando les mostré el gráfico de las proyecciones de los alimentos. Lo que nosotros esperamos es que esto por los próximos 2 años se mantenga en el precio elevado. Se va a demorar un poco en resolverse todas estas disrupciones de la oferta. Ahora, ¿y qué es lo que está detrás de supuesto? Bueno, obviamente un país que ha tenido el coste humanitario como el que ha tenido y ha sufrido este terrible fenómeno como es la guerra, como es Ucrania. O sea, cuando uno piensa o sea, el desafío ahí de reconstruir, probablemente todos hemos visto en las noticias los campos, las plantaciones que han básicamente quedado arrasadas, se han destruido puentes, carreteras, vías férreas, o sea, todo lo que es volver a lo que es una producción relativamente normal probablemente va a tomar bastante tiempo. Obviamente no todo depende de Ucrania, pueden haber aumentos de producción en otros países, pero probablemente va a ser un proceso lento. Lo que nosotros pensamos que el precio de los alimentos se va a quedar elevado por 2 años, básicamente. De ahí debería empezar a disminuir. El precio internacional me refiero. Y los combustibles, hay el programa un poco más favorable. Ya durante la segunda parte de este año deberíamos empezar a observar disminuciones en los precios internacionales. La proyección que tenemos nosotros y la que comparten los usuarios, perdón, los observadores más informados de este mercado. Ahora, todo uno esto es un poquito más técnico, pero uno proyecta, claro, valores centrales, pero siempre hay una distribución de cosas que pueden pasar, y eso, lamentablemente, las cosas pueden ir peor también que en ese escenario central. Listo, muchas gracias. Creo que ya resumí las preguntas porque varias enfocaban en lo mismo, así que, y en honor al tiempo, creo que estamos bien, así que te agradecemos nuevamente, ¿no es cierto, Miguel, por esta muy clara exposición, el traernos, ¿no es cierto?, el tema de la vida real a lo que nosotros vemos en el aula con modelos, ¿no es cierto?, y cosas teóricas, que los estudiantes puedan ver que esto en la práctica es real. Así que te quiero agradecer, ¿no es cierto?, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, hacerla extensiva a todo el equipo del Banco Central, que tenemos siempre una muy buena recepción con ellos cuando ejecutamos este tipo de acciones. Y que es muy útil para la vida universitaria, ¿no es cierto?, y para conocernos, conversar, ¿no es cierto?, y estar en contacto con las entidades que llevan a cabo, en este caso, la economía de nuestro país. Así que esperamos mantener estos vínculos. Probablemente en algún minuto va a estar de nuevo, ¿no es cierto?, invitado por estos lados, como ya fue en el pasado, así que te recibiremos y esperemos que ya haya pasado el tema del COVID y puedas estar en persona acá en nuestra facultad. A los invitados que están en el chat, o sea, en online, ¿no es cierto?, comentarles que en el chat les dejamos disponible una encuesta cortita para que puedan responder sobre sus percepciones, ¿no es cierto?, o sus opiniones respecto a este tipo de actividades, así que los invito a responderla. Y los estudiantes que están en el auditorio, ahí Estefanía, la ayudante, ¿no es cierto?, se les va a entregar esta misma encuesta para que también la puedan contestar. Así que con eso quiero, a nombre de toda la facultad de la UCSC,
darte un gran aplauso virtual, los poquitos que estamos acá, ¿no es cierto? El auditorio igual debe estar aplaudiendo, así que muchas gracias, Miguel, y esperamos reencontrarnos muy pronto. Muchas gracias, Nelia, por tus palabras, y bueno, sí, espero que la próxima ocasión sea presencial. Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación.